¿Qué tal, amigos de Ministerios de Amor y Esperanza? Les saludo con mucho gusto este viernes 27 de agosto y estaremos terminando lo que hemos estado platicando un servidor, Pastor Israel Gómez, así como el Pastor Misael Sánchez. Hemos estado platicando sobre la Biblia en este mes de agosto en que en muchas partes del mundo se celebra el mes de la Biblia. Quisimos, como Ministerios de Amor y Esperanza, darle algunos puntos sencillos sobre la Biblia, muy sencillos, muy básicos, ¿verdad? Hemos estado basándonos en dos libros. El último que estamos usando es el que se titula ¿Cómo nos llegó la Biblia? Y en este libro de cómo nos llegó la Biblia hemos estado platicando sobre el origen, sobre la forma en que se preservó, sobre la forma en que se transmitió. Y hoy queremos, por último, platicar cómo se tradujo y cuáles son algunas de las versiones que de esas traducciones pues salieron, ¿verdad? Entonces, les saludo de verdad con gusto y déjeme decirle, hablando sobre las traducciones, eh, por ahí después del cautiverio babilónico del pueblo de Israel, había muchos judíos que no podían entender las escrituras que estaban en hebreo. Recuerde que allá cuando el pueblo de Israel fue pues esclavizado, estuvo en cautiverio en Babilonia, pues allá se hablaba otro idioma, ¿verdad? Tiene su origen lo que es el arameo. Entonces la gente allá en Babilonia empezó a hablar el arameo, y cuando regresa acá a la tierra de Judea, pues se hablaba hebreo. Entonces pues no había cómo entenderse en algunos momentos. Es una historia larga, pero es importante también que después de la lectura de la ley y los profetas en la sinagoga se leían los targúmenes en arameo. Los targúmenes eran pues traducciones, que eran paráfrasis de las escrituras, ¿verdad? O sea, se explicaban la Biblia en las propias palabras de quienes la explicaban para tratar de que la gente las entendiera. Entonces, quizá desde Esdras venía esa costumbre, y eran paráfrasis sencillas o explicaciones sencillas. O sea, se leía en hebreo, pero se explicaba en arameo para que la gente pues entendiera lo que se decía en la ley, pues digámosle la Biblia, ¿verdad? Después ya surgen por ahí versiones griegas, la Septuaginta, por ejemplo, eh, la primera traducción de la Biblia hebrea, que es lo que es ahora nuestro Antiguo Testamento, pues se llama la Septuaginta, una palabra que significa 70. Normalmente la tradición dice que fueron 70 personas las que trabajaron en esta traducción, ¿verdad? Y versión significa traducción, ¿verdad? Cuando usted oiga la palabra versión, ¿qué versión de la Biblia? O sea, ¿qué traducción? Pues aquí está una, la Septuaginta, ya que la mayoría de las citas del Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento son de la Septuaginta, de esta que le estamos platicando. Esta versión de la Septuaginta tiene un significado grande para nosotros, ¿verdad? Y además de las citas, mucha de la terminología del Nuevo Testamento en griego tiene su base en esta obra que se llama la Septuaginta. Eh, pero más y más se reconoce hoy en día que la fuente más importante para nuestro entendimiento del Nuevo Testamento es la versión Septuaginta del Antiguo Testamento. También vienen las versiones griegas después de la Septuaginta, eh, porque la Septuaginta pues era cada vez más usada por los primeros creyentes. De ahí sacaron pues sus textos para establecer que Jesús era el Mesías, y para respaldar también sus argumentos en contra del judaísmo. En este caso, no obstante que la Septuaginta era muy popular entre los judíos, pues
después de la diáspora, cuando los judíos fueron esparcidos por muchas partes del mundo, pues se sintió la necesidad de hacer traducciones al griego ahora. Y hubo la traducción de Aquila, un prosélito de Ponto, también Teodosio, una comparación cuidadosa con el texto hebreo. También fue por ahí Símaco, hizo una tercera traducción que más bien sería una paráfrasis, ¿verdad? Estamos hablando de las traducciones de lo que es ahora la Biblia, y vemos también las versiones latinas. El latín viejo incluye a todas las versiones tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, hechas antes de la revisión de Jerónimo al final del siglo IV de nuestra era, ¿verdad? Probablemente la primera versión en latín se hizo en el norte de África durante la última parte del siglo II. Fíjese que por ahí hay una versión en latín muy interesante, que es pues base para todo lo demás. La Vulgata se llama así, o sea, la versión común. Vulgata quiere decir la versión común. Probablemente en el año 382 el Papa Dámaso le pidió a San Jerónimo hacer una revisión de las versiones latinas de la Biblia que se usaban comúnmente, y este hombre, Jerónimo, presenta su trabajo habiendo revisado los 4 evangelios, o el evangelio que es uno en 4 libros, ¿verdad? Lo había comparado con el viejo latín y el griego, y en el Antiguo Testamento empleó la Septuaginta, pero después decidió que debía traducir del hebreo original. También hay unas versiones siríacas. El siríaco es una lengua semítica usada en la Mesopotamia occidental. Se relaciona estrechamente con el dialecto arameo que se usó en la Palestina en el tiempo de Cristo. Insisto, los que regresaron de Babilonia hablaban el arameo, y el hebreo pues ya no era tan usado, no era tan conocido. Jesús mismo se piensa que habló en arameo cuando se dirigía al pueblo. Claro, él también hablaba el hebreo. Y de ahí, fíjese, pasamos a algunas otras versiones. Y esta versión siríaca, la Peshito se llama, tal como el latín viejo se ha corrompido por muchas manos, igualmente sucedió con el siríaco viejo. Entonces, al final del siglo IV, a comienzos del V, se hizo la versión Peshito, que quiere decir sencilla. Llegó a ser la versión popular para las iglesias siríacas, tal como pasó con la Vulgata en latín. Y de ahí surgen las versiones inglesas. Mire, hay muchas historias aquí entrando en este momento a las versiones inglesas, mucha persecución, muchas cosas que no le voy a contar a todas aquí, pero en este libro, Cómo nos llegó la Biblia, usted puede leerlo con calma, puede ver cómo este libro sagrado, la Biblia, ha querido ser exterminado, ha sido quemado, han encarcelado, han asesinado a quienes los han traducido, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Pero le voy a contar nada más así algunos puntos interesantes. La Biblia de Wycliffe en 1382, hablando de las versiones inglesas, fue la primera Biblia completa en inglés. Fue una traducción de la Vulgata latina y no del griego. La preocupación de Wycliffe era dar a los laicos, o sea, la gente que no era sacerdotes, pastores o líderes de la iglesia, a las personas la persona común, vamos a decirlo así, una Biblia que ellos pudieran leer como parte de un esfuerzo para reformar la iglesia, lo cual hacía mucha falta. Alrededor de 1456 salió de la prensa el primer libro jamás impreso en Europa con tipo movible. Era la famosa Biblia de Gutenberg, una copia de la Vulgata latina. Pero no fue hasta 70 años después que apareció el primer Nuevo Testamento impreso en inglés, traducido por Tyndale.
fue un poquito esto ahí, no estuvieron de acuerdo cómo lo tradujo, etcétera, y el obispo de Londres declaró que podía encontrar 2000 errores en el Nuevo Testamento de este hombre, y ordenó que todas las copias fueran incendiadas, fueran quemadas por errores. Él quiso decir cambios. Fíjese, cuando los cambios no nos gustan, a veces queremos evitarlos a toda costa. Y este hombre, el obispo de Londres, encontró 2000 errores, 2000 cambios eh, de la Vulgata Latina, y este arzobispo levantó fondos para comprarlos y quemarlos, todos esos, los más que pudiera, las copias más que pudiera tener, quemarlos públicamente. eh, Así que esta forma de querer quitar esa versión del Nuevo Testamento, que sin duda tenía mejores elementos, mejores traducciones, mejor versión, pues, ¿verdad? Pero como iba contra la que se acostumbraba, contra la Biblia que se acostumbraba, pues se les hizo muy moderna. Algo me suena ahora con las versiones que están saliendo y que todo el mundo les tira mucho, ¿no? O les critica mucho. Eh, Fíjese lo que decía algunas personas por ahí en este tiempo. El Nuevo Testamento, traducido a la lengua vulgar o la lengua común, es en verdad el alimento de la muerte, el combustible del pecado, el velo de la malicia, el pretexto de la falsa libertad, la protección de la desobediencia, la corrupción de la disciplina, la depravación de la moralidad, la terminación de la concordia, la muerte. Bueno, miren, ¿para qué les sigo leyendo? Y hubo mucha oposición. ¿Ves? Decía él, era un crimen grave traducir la palabra de Dios a la lengua de la gente común. Yo creo que usted se acuerda, bueno, algunos se acuerdan todavía que anteriormente se hacían algunas misas en latín, ¿no? Y la gente, pues, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y ahora, gracias a Dios, pues se hacen, entiendo que la mayoría en español. Y hubo mucha oposición y se quemaron los ejemplares, y para qué les sigo contando, ¿verdad? Simplemente esta versión déjeme como suena, como de Tindale, influyó mucho en las traducciones posteriores. Eh, Tan es así que algunos eruditos calculan que el 90%, él tradujo el Nuevo Testamento, el 90% de la traducción de Tindale se reproduce en el Nuevo Testamento de la versión del Rey Santiago, o la King James, tan famosa, tan querida por los ingleses después y por mucha gente también. Después sale la Biblia de Coverdale o Coverdale, después sale la Biblia de Matthew, la Biblia de Ginebra. Déjenme, me detengo aquí un poquito. En 1539 y 1560 fue dificilísimo para la promoción de las nuevas Biblias inglesas. Bajo fuerte presión católico-romana, el rey Enrique VIII cambió su actitud tolerante, ¿verdad? En 1543 un acta del Parlamento prohibió el uso de toda traducción que llevara el nombre de Tindale. Ningún hombre, fíjese, ningún hombre o mujer de la clase obrera, o sea, del pueblo, vamos a decirlo así, podía leer la Biblia bajo pena de prisión. Bueno, ¿y para qué le sigo contando? Lea el libro o investigue más ahí. Después viene la versión del Rey Santiago en 1611, una de las versiones más queridas, precisamente porque el punto más fuerte de la versión del Rey Santiago es su hermosa prosa al estilo del inglés de esa época. Por esta razón llegó a ser la Biblia más popular en Inglaterra por 3 siglos. Pero fíjese bien una cosa importante, hay que reconocer que sus traductores hicieron un trabajo realmente magnífico, vertieron la Biblia en una prosa poética que ha encantado a lo más profundo del alma del pueblo de habla inglesa a través de 3 siglos y medio. Fíjese qué interesante en esta situación de la Biblia del King James. Decía que se especificara que los traductores deben usar las traducciones de Tindale, Matthew, Coverdale y la Gran Biblia. ¿Ah? Imagínense que esa Biblia de Tindale, que fue
esa traducción del Nuevo Testamento que fue quemada, que fue tratado de desaparecer, después fue una base bien importante. El profesor Williams Lyons Phelps de la Universidad de Yale bien dijo que Shakespeare y la versión del Rey Santiago o la King James habían dado una uniformidad al idioma inglés. Su hermosura rítmica siempre agradará a muchos lectores. Vea cómo a veces se prefieren unas Biblias por cierta característica, ¿no? Que se aúna o se suma a la belleza de la palabra, ¿verdad? Pero a veces se prefiere por cuestiones, a veces quizá no por la misma palabra en sí, digo, pero a veces quizá, es que está bonita, suena bien y no sé qué, pero lo importante es lo de adentro, ¿verdad? No tanto que suene bien o que se oiga bien. Ahora, sobre las versiones castellanas de la Biblia, pues fueron varios esfuerzos, tomando como base la Vulgata Latina, que como dejamos dicho, fue una traducción que Jerónimo hizo en los años 392 y 405 a.C. Alfonso X, conocido como el Sabio, hizo la primera traducción del Antiguo Testamento al romance castellano en 1280. Fíjese cómo los líderes, ¿verdad? Los reyes, en fin, la gente traducía la palabra de Dios para darle también cierta esplendidez a su lenguaje, ¿no? Como quiera, la palabra se traduce, es lo importante, ¿no? Que la traduzcan por lo que quieran, pero que la traduzcan, eso es importante. Pero esta versión, la que hizo Alfonso X, principió una cadena de traducciones incompletas de la Biblia por varias personas en diferentes épocas. No fue sino hasta 1478 que en Valencia pues se publicó la obra de Bonifacio Ferrer. Pero esta versión de la Biblia fue quemada por orden de la Inquisición poco después de ser o de ver la luz pública. Mire, y tenemos aquí la versión de Casiodoro de Reina. Esta versión muy conocida. Este hombre nació en 1520, entró al monasterio desde pequeño hasta destacarse como un prolífico orador sagrado, y durante el tiempo de la Reforma y por abrazar los postulados de este movimiento, encontramos en Basilea, Suiza, donde apareció en 1569 su versión castellana de la Biblia, vertida directamente de los originales hebreo y griego. Esta traducción es la más bella en el romance de Cervantes y goza de mucha aceptación entre el pueblo de habla hispana. Pero luego viene Valera, Cipriano de Valera, que se dedicó a revisar y a corregir la traducción de Casiodoro de Reina, la compara cuidadosamente con traducciones, la revisa con los originales hebreo y griego. Bueno, no hay manuscritos originales, pero las versiones que existían en ese tiempo, copias del hebreo y del griego de lo que era el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y en 1602 en Ámsterdam, Holanda, se publica esta versión de Valera. Y viene entonces pues ya lo que conocemos como la versión Reina Valera de Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, conocida ampliamente en todas las comunidades de habla castellana, la versión de la Biblia hecha por Casiodoro de Reina y publicada por primera vez en Basilea, Suiza, en septiembre. Y obviamente pues esta revisión de 1960 pues se ha buscado la actualización del lenguaje, ya que muchos vocablos utilizados por la Reina Valera han caído en desuso, ya no se usan, pues, ¿verdad? Se afirma que en las revisiones anteriores a 1909 se introdujeron más de 60,000 cambios de vocabulario, 60,000, fíjese, y algo más de 100,000 en asuntos ortográficos. En la revisión de 1960
se incluyen unos 10,000 cambios más. Y déjenme decirle un poquito antes de esta versión de Casiodoro de Reina, antes de que la revisara Valera, es también conocida como la Biblia del Oso, que fue sometida pues a diversas revisiones a lo largo del tiempo. Y insisto, la primera revisión la hizo este hombre Cipriano de Valera, amigo de Reina, y esta revisión vio la luz en Holanda en 1602. La más reciente revisión hasta hoy es la conocida con nombre de revisión de 1960, que es la que se usa normalmente en las iglesias evangélicas. Yo me crié con esa versión. Reina Valera ya no la uso en la iglesia desde hace unos 15 años por cuestiones que creo que no hablamos ese lenguaje de Cervantes. Creo que para la gente, es mi opinión muy personal, para la gente es más fácil entender un lenguaje más claro, y para eso uso la nueva versión internacional. Y ahora, gracias a Dios, lo voy a platicar un poquito más al rato, pues tenemos muchas versiones que nos pueden ampliar, ¿verdad?, lo que quiere decir el texto ahí. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes también pues algunas versiones de la Biblia que usamos ahora o que han surgido ahora. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, traducida especialmente para el latinoamericano en el 1986, directamente del hebreo, arameo y griego por la Fundación Lockman. Fue una versión popular, o es una versión popular para la evangelización. Otras revisiones siguieron en 1995 y 1997, la Biblia de las Américas. Está también la Biblia Dios habla hoy, un proyecto de las Sociedades Bíblicas Unidas, con la primera traducción publicada en el año de 1966. Después ahí ha habido 4 revisiones más. Es un español simple y fácil de entender. La palabra de Dios para todos, una versión del Centro Mundial de Traducción de la Biblia, que primero se publicó en 2005 y después 2008-2012. Está, ya dijimos, la Reina Valera, la versión quizá más usada en español, y la Reina Valera en 1995 es una versión de Sociedades Bíblicas Unidas con algunas correcciones en el lenguaje y detalles por ahí. Está también la nueva versión internacional, versión de la Biblia originalmente publicada en 1979. Es la versión que regularmente usamos, dice este escritor, para comparar con la Reina Valera 60. Es popular en la evangelización y entre nuevos creyentes. Precisamente por eso lo usamos nosotros en la iglesia, porque es un lenguaje muy claro para entender. Una de las cosas, recuerdo cuando me decidí por cambiarla, fue que estaban leyendo unos niños un texto y decía: vosotros sois la luz del mundo. O sea, ese de vosotros sois, pues déjalo ya para España, no para México. Entonces es más fácil decir ustedes son la luz del mundo, ¿no?, que vosotros sois. Bueno, también está la traducción en lenguaje actual. Una vez más, Sociedades Bíblicas Unidas proveen un texto contemporáneo y en cierto sentido casual. Se introdujo en el año 2000. Y también está últimamente la Biblia de la nueva traducción viviente, una Biblia también muy interesante, que nos sigue ampliando el entendimiento de algunas palabras, de algunas frases, de algunos conceptos. Creo que tenemos un buen número de traducciones y sobre todo también en la computadora y en el teléfono, algunas apps que podemos comparar y el texto se amplía, se enriquece. Creo que eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Ahora que salió la NTV, yo leo NTV, leo NBI, la Reina Valera, la Biblia de las Américas,
Dios habla hoy. Entonces me da una interesante panorama del texto, ¿no? Sobre todo que yo que predico y que doy estudios, etcétera, me es muy útil tener varias versiones. Y obviamente tengo los originales también, o en el griego y todo eso voy y veo y digo, pues aquí escogió esta palabra, aquí escogió el otro. Muchas veces la traducción, uno escoge una palabra, pero también puede escoger otra, y para no parecerse a esta, escoge la otra, ¿no? En fin, pero gracias a Dios por la palabra y gracias a usted también por escucharnos. Esperamos que Dios le bendiga, esperamos que nos acompañe también mañana. Mañana tenemos una cápsula un poquito de 8 o 9 minutos, donde hablamos de cómo fueron impactados personajes de la historia mundial por la Biblia, cómo fueron impactados por la Biblia, qué dijeron. Le invitamos mañana para que nos escuche también en nuestra cápsula. Si usted tiene alguna duda, en la portada de nuestra página de Facebook, Ministerios de Amor y Esperanza, ahí están los horarios que usted puede consultar. Le agradezco mucho, su servidor, Pastor Israel Gómez, le da las gracias y le desea un feliz fin de semana. Nos vemos, Dios mediante, próximamente.